y van a estar en la plataforma. ¿Ya? Entonces, continuamos. Como les decía, Röntgen, acuérdense bien de este nombre, trabajó en la producción de rayos catódicos y fluorescencia utilizando el tubo que les mostraba hace un momento, el tubo de Crookes, por medio de corriente eléctrica y pantallas fluorescentes. Röntgen observó que los rayos catódicos podían viajar en línea recta, lo que ya habían observado anteriormente sus anteriores colegas, solamente dentro del tubo y no fuera de él. Es decir, que dentro del tubo esos rayos catódicos viajaban en línea recta, pero al salir del tubo los rayos catódicos como que se dispersaban. Al realizar sus experimentos, este observó el resplandor proveniente de una pantalla fluorescente situado sobre una mesa a cierta distancia del tubo. Determinó que la distancia entre el tubo y la pantalla era mucho mayor de los que podían viajar los rayos catódicos. Por lo tanto, existía algo que provenía del tubo, entraba en contacto con la pantalla y producía brillo y resplandor. Este dedujo entonces que la fluorescencia se debía a algún rayo desconocido y no así a los rayos catódicos. Entonces, Röntgen observó que al salir los rayos catódicos al exterior por fuera del tubo, estos rayos se dispersaban. Él tenía una mesa a cierta distancia y él veía que esa mesa como que se veía iluminada por cierto tiempo. Y ahí descubrió de que habían otros rayos aparte que eran aparte de los rayos catódicos. Como que ya empezó a descubrir que habían ciertos rayos X. Entonces, dedujo que utilizando ciertas placas fotográficas en vez de pantallas fluorescentes, este comprobó que al interponer un objeto entre el tubo y la placa fotográfica que acabamos de decir, esta quedaba registrada de manera permanente en la imagen del objeto. Es decir, él se dio cuenta que esos rayos misteriosos que atravesaban el tubo y iluminaban la mesa que tenía a cierta distancia de este tubo, él comprobó que con estas placas fotográficas, esta imagen de la mesa, si se puede decir, quedaba grabada de manera permanente, o sea, para siempre. El objeto cercano podía reflejarse en esta placa fotográfica, situada a cierta distancia. De todos sus experimentos, este llegó a las siguientes conclusiones. Que el tubo de Crookes, que es el que hemos visto en la fotografía, podía emitir cierta energía o radiación desconocida capaz de atravesar objetos y actuar sobre una placa sensibilizada, lo que les acabo de decir. La energía generaba brillo y resplandor en la pantalla fluorescente. Entonces, de esta manera, después de ciertos experimentos, podemos decir que el 8 de noviembre de 1895 es el descubrimiento de los rayos X por este señor, W.C. Röntgen. Este Röntgen, acuérdense muy bien del apellido porque son medidas que hasta el día de hoy las seguimos utilizando en radiología. También podemos decir que por desconocer la naturaleza y las propiedades de dichos rayos, los denominó rayos incógnitos, es decir, rayos X. Porque como les decía, él observó que estos rayos catódicos, al salir del tubo de Crookes, se dispersaban y él no sabía qué tipo de rayos eran los que quedaban grabados de forma permanente en esas placas de fotografía que él había colocado. Entonces, el 8 de noviembre de 1895 es el descubrimiento de los rayos X por este señor, como les vuelvo a decir. Y como él desconocía qué tipo de rayos eran los que salían hacia el exterior, los denominó rayos incógnitos o rayos X, porque no sabe qué tipo de rayos son. El 22 de noviembre de 1895 del mismo año, tomó la primera radiografía del cuerpo humano. Acuérdense muy bien también. Colocando la mano de su esposa en una placa fotográfica y exponiéndola a los rayos X por 15 minutos.
15 minutos, que es un tiempo demasiado prolongado. No nos olvidemos, y desde ya les digo que los rayos X tienen que tener ciertos cuidados para tomarse. Son rayos que producen bastante radiación. Y si hasta el día de hoy producen bastante radiación, imagínense en 1895 y exponiendo la mano de su esposa por 15 minutos. Al revelarla, observaron que se podían ver los huesos de la mano. Y como podemos ver, le tomó bastantes radiografías, como que él fue descubriendo poco a poco y utilizó la mano de su esposa para experimentar y descubrir que los rayos X podían atravesar ciertas estructuras y como podemos observar, él podía ver los huesos de la mano de su esposa, que son las fotografías que tenemos aquí. Como pueden ver, él tomó bastantes radiografías, obviamente porque desconocía que la radiación era peligrosa para la mano de su esposa, con lo que posteriormente su esposa tuvo ciertos tipos de daños y terminó perdiendo la mano. Entonces, esta es la primera radiografía del mundo. Durante décadas utilizaron los siguientes términos. Durante muchos años se utilizaron los siguientes términos. Como podemos ver en la imagen, ahí está el tubo de Crookes ya mejorado y él haciendo experimentos con su esposa, ¿no? Roentgen. Entonces, durante muchos años, como él fue el descubridor, se utilizaron todos estos términos. Los rayos de Roentgen se denominaban a lo que conocemos ahora con el nombre de rayos X. Roentgenología, que era la radiología. Roentgenografías, que son las radiografías. Entonces, este descubrimiento podemos decir que revolucionó las capacidades diagnósticas de la medicina y odontológica. ¿Por qué revolucionó? Porque ahora ya podemos determinar y podemos dar un diagnóstico asertivo y totalmente correcto gracias a que conocemos la radiología. ¿Ven? Entonces, hablando de los pioneros de la radiación X en odontología, porque Roentgen experimentó mucho con la mano de su esposa, digamos, ¿no? Pero no hizo experimentos en la parte odontológica. Pero hablando ahora de las primeras radiografías dentales, podemos decir que varios murieron debido a la sobreexposición de radiación. Como les digo, la radiación es peligrosa. Y muchos de los que descubrieron la radiología murieron. Al no conocerse los peligros que generan los rayos X, los investigadores de entonces no tuvieron las precauciones necesarias. En 1895, Otto Walkott, que era un odontólogo alemán, es el autor de la primera radiografía dental en sí mismo. Utilizó una placa fotográfica de vidrio exponiéndose a la radiación durante 25 minutos. O sea, imagínense, 25 minutos expuestos a radiación totalmente peligroso. En 1895, Morton, que era un médico de Nueva York, tomó la primera radiografía dental en Estados Unidos, en un cráneo. Primera toma radiográfica de un cuerpo completo. Posteriormente, un año, en 1896, Edmund Kells, un odontólogo de Nueva Orleans, dio el primer uso práctico de las radiografías en odontología. Este fue el primero en tomar una radiografía dental en su país. Durante años realizó sesiones diarias exponiendo sus dedos a dosis elevadas de radiación. Primero perdió 2 dedos y después perdió la mano completamente y finalmente terminó perdiendo todo el brazo a causa de la radiación. En 1901, Rawlings, que era un odontólogo en Boston, publicó el primer escrito con relación a los peligros de las radiaciones. En 1901, este otro nuevo odontólogo utilizó por primera vez una película radiográfica intrabucal, que son las radiografías que hasta ahora las conocemos, que tomamos dentro de la boca. En 1901, Roentgen, en este caso, fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Ahora tenemos algunas definiciones que son importantes que ustedes las conozcan. Radiología. ¿Qué es radiología?
Podemos decir que es el estudio y el empleo de los rayos X para el diagnóstico y tratamiento en la medicina y odontología. Los rayos X, que es un haz de energía capaz de atravesar sustancias y registrar una imagen en la película radiográfica, esta de manera permanente, es decir, para siempre. Nunca se va a borrar. ¿Qué son los rayos ultravioletas? De longitud muy onda corta, que pertenecen a la familia de la onda electromagnética. Esto aprendan muy bien. Cuanto más corta sea la longitud de onda, mayor será la capacidad de penetrar en todas las sustancias opacas y transparentes. Es decir, que nosotros tenemos a nuestros rayos X. Tenemos ondas largas, imagínense unas olas en el mar. Las olas largas son menos potentes. En cambio, las cortas, las ondas más cortas, son de mayor capacidad de penetrar a todas las sustancias. Eso es importante que lo conozcan para que posteriormente vayan entendiendo otras cosas. Radiografía. ¿Qué es la radiografía? Que es una imagen fotográfica generada en la película por el paso de los rayos X a través de un objeto. Entonces, la radiografía no es más que una imagen fotográfica. Ustedes no sé cuántos años tendrán, pero nosotros antiguamente no teníamos cámaras digitales y nosotros utilizábamos cámaras con rollo, ¿ya? Entonces, las radiografías tienen prácticamente el mismo funcionamiento que esas cámaras antiguas, ¿ya? Son imágenes que se van a quedar grabadas para siempre por medio de estos rayos X que van a atravesar todos los objetos que se encuentren a su camino, ¿ya? Como podemos observar en la imagen, nosotros hemos tomado una radiografía y queda plasmada para siempre. Nosotros podemos atravesar la piel, los tejidos blandos, pero ya los tejidos duros como los huesos, ya es un poco más dificultoso que atraviesen los rayos X. Entonces, de esa manera se queda plasmado porque los huesos como que agarran la energía y se la guardan, digamos, y queda grabado para siempre de esa manera. ¿Y qué es radiografía? Es el arte y ciencia de tomar radiografías a través de películas expuestas a los rayos X. Tenemos los principales usos de las radiografías dentales, como ser detectar lesiones, enfermedades, alteraciones en los dientes, en las estructuras de soporte y en los maxilares que no pueden ser observados clínicamente. Principalmente entonces, utilizamos las radiografías para detectar lesiones, enfermedades y alteraciones. Podemos confirmar o clasificar una determinada enfermedad. En nuestro caso, a nivel de las piezas dentarias, nosotros vamos a confirmar diferentes tipos de patologías, como ser caries principalmente, y clasificar determinada enfermedad. Por medio de esta radiografía vamos a ver nosotros qué tiene caries y la vamos a clasificar. Vamos a decir qué tipo de caries es la que nosotros estamos observando en ese dientecito, ¿ya? Gracias a la radiografía. Vamos a localizar lesiones u objetos extraños. Vamos a proporcionar información durante los tratamientos. Vamos a evaluar el crecimiento y desarrollo del cráneo craneofacial, ilustrar imágenes de patologías y documentar la condición de los pacientes. No nos olvidemos que la historia clínica que nosotros utilizamos en odontología es un documento, ¿no es cierto? Y este documento puede venir acompañado con cierto tipo de radiografías que nosotros vamos a ir. Propiedades de los rayos X. Pueden penetrar líquidos, sólidos y gases. Son invisibles y no pueden ser detectados por ninguno de los sentidos. O sea, no los pueden ver, no los pueden oler, no los pueden escuchar, nada. No tienen carga, ni masa, ni peso. Obviamente, porque son rayos, ¿no ven? Se desplazan a la velocidad de la luz. No pueden ser enfocados en un punto y siempre divergen desde un punto. Viajan en ondas cortas y de alta frecuencia, lo que les he dicho hace rato, ¿no ven?
viajan en ondas cortas, es decir, que estas ondas cortas son mucho más potentes y tienen mayor capacidad de penetración. Se mueven en línea recta y no pueden desviarse o dispersarse. Pueden ser absorbidos por la materia, interactúan con la materia causando ionización, pueden hacer que algunas sustancias tengan fluorescencia, tienen la capacidad de generar una imagen en la película fotográfica, y pueden causar cambios biológicos en las células vivas. Esto principalmente a causa de la radiación. Entonces, como les decía, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. Yo voy a colocar en la plataforma el video que hemos grabado hoy y voy a colocar también todas las diapositivas, cosa de que ustedes tengan la posibilidad de poder estudiar. Como les había dicho a un principio es un poquito pesado, digamos, porque hablamos mucho acerca de historia y demás, ¿no ven? Pero después ya vamos a ir entendiendo mejor acerca de los rayos X. ¿Alguna pregunta que tengan? No, doctor. Ninguna, ¿ya? Entonces, como que ya vamos entendiendo. Lo principal que tienen que aprender ustedes es que el padre, si se puede decir, de la radiología, es William Röntgen, ¿ya? Que es el que descubrió los rayos X haciendo las pruebas y demás con la mano de su esposa, como les había dicho, ¿no? ¿Verdad? Y después, los conceptos que tenemos acerca de radiografía, radiología y demás. La siguiente clase que vamos a tener, que va a ser el siguiente lunes, ya vamos a ir avanzando con el tema número 2. Disculpen por porque son temas un poco aburridores, digamos, a un principio. Vamos a hablar de varios términos técnicos y demás. Pero, como les digo, muchas de estas cosas tal vez no entren al examen, pero es bueno que ustedes las conozcan. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a dejar de grabar. Creo que se ha ido uno de sus compañeros o no están los 5. Vamos a dejar